7:49 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión y Democracia al empresario Felipe Rivadeneira. Lo invitamos para conocer cómo ve la perspectiva con la nueva administración de los Estados Unidos de América. El próximo lunes, 20 de enero, debe posesionarse el presidente Donald Trump. Hay grandes desafíos partiendo de un hecho. Estados Unidos ha sido el principal socio comercial del Ecuador. No tenemos un tratado de libre comercio. La historia es larga porque en su momento no se quiso por sesgos ideológicos y en la historia el tren pasa y nos quedamos de ello. Sin embargo, las relaciones son importantes con Estados Unidos. ¿Cómo ve los desafíos con la nueva administración del presidente Trump? Muy buen día a Felipe Rivadeneira. Buenos días, Miguel, qué gusto poderte saludar y a través tuyo a tu distinguida audiencia. A ver, muy importante lo que está sucediendo en los Estados Unidos, ¿no es cierto? Este próximo lunes tenemos ya la posesión del presidente Trump en su segundo mandato y creo que es muy importante destacar y creo que debemos estar con un sentimiento positivo el hecho de que el presidente de la República, Daniel Noboa, haya sido invitado a la posesión. Esto no es normal, es decir, históricamente los Estados Unidos no suelen invitar jefes de Estado de otras naciones a la posesión. El presidente Trump en este momento está haciendo algo extraordinario, es decir, está rompiendo, si se puede decir de alguna manera, un protocolo histórico y ha seleccionado a ciertos invitados, ¿no? Esto yo creo que hace ver un poco este reconocimiento que tiene los Estados Unidos de Norteamérica a toda esta gran lucha que lleva el país en contra del narcotráfico, en contra de la inmigración ilegal, en contra de la minería ilegal. En esta lucha que tenemos como país de desterrar esos vestigios que nos querían llevar a un socialismo extremo, ¿no es cierto? Ese socialismo del siglo XXI que tanto daño hace a los países, ¿no? Entonces, estar en una lista corta en un eje que creo yo que es el que debemos seguir de aquí adelante en nuestras relaciones diplomáticas a futuro con los Estados Unidos, junto con el presidente Milei de Argentina, por ejemplo, junto con el presidente de El Salvador, Bukele. Creo que es importante, ¿no? Ayer hubo un hecho trascendental que creo que es importante anotarlo acá, que fue justamente la audiencia de escucha, si lo podemos traducir de esa manera, del senador Rubio, Marco Rubio, quien estuvo acá en el Ecuador el año anterior, se reunió con nosotros, estuvimos en una reunión ampliada con el senador Rubio, que ahora está nominado para secretario de Estado, ¿no? Y en esa audiencia él se refirió claramente al Ecuador. A veces, Miguel, nosotros creo que como país y como ecuatorianos pecamos un poquito de soberbia, ¿no es cierto? Y nos creemos un país un poco más grande de lo que somos, pero en el escenario mundial el Ecuador es un país pequeño y que un secretario de Estado en la audiencia justo de su promoción para secretario de Estado mencione directamente al Ecuador y junto con otros países como República Dominicana, como la misma Argentina, y hable claramente de lo que tú mencionabas en la introducción, ¿no? Porque así lo mencionó, en el sentido de que el Ecuador no tiene un acuerdo comercial con los Estados Unidos y lo dijo claramente, por las decisiones equivocadas que se tomaron en su momento por quienes estaban en el poder en el 2005. Fíjate, deberíamos estar celebrando prácticamente ya 20 años de la vigencia del acuerdo comercial con los Estados Unidos y no tenemos un acceso preferente con ellos, ¿no? Y también reconoció fuertemente el hecho de cómo el país tiene que recibir una ayuda internacional para poder salir de este flagelo enorme que vivimos, que es el narcotráfico en el Ecuador, y lo mencionó como un país de paso, lo cual también es algo positivo. Hubieron varios mensajes fuertes que mencionó el senador Rubio, el futuro secretario de Estado, y eso fue también producto de esa visita que realizó al Ecuador, donde yo tuve la suerte de poderme reunir con él y plantearle directamente. Es un secretario de Estado de origen latino, es decir,
No hay ni siquiera problema en el idioma, ¿no es cierto? Se puede hablar en español, se le comentó prácticamente todo y qué bueno que él sí lo ha recibido de esa manera, lo tiene en su retina y eso nos da esperanzas junto con la visita del presidente Noboa el próximo lunes a la posesión del presidente Trump, de establecer un nuevo camino en estas relaciones con los Estados Unidos, que además son relaciones históricas, Miguel, esto no hay que olvidarnos, ¿no es cierto? Es decir, con los Estados Unidos tenemos una relación desde la fundación mismo de la República del Ecuador, en donde hemos estrechado lazos muy importantes, culturales, económicos y militares, en donde somos y queremos seguir siendo parte de este eje del mundo libre, ¿no? A propósito de lo que señala Felipe Rivadeneira, presidente de FedExport, él hizo unas declaraciones de las tantas que ha formulado, concurrió en las últimas horas al Senado para escucharle y calificarle. Él tiene clara la película de América Latina, de Venezuela, del Ecuador. Quisiera poner un extracto de lo que Marco Rubio lo dijo en el ámbito político. Mencionas lo de Ecuador. Ecuador quedó fuera del CAFTA porque en este momento la gente a cargo no quería ser parte de nada. Con nosotros se enfrentan a algunas amenazas de seguridad reales que son únicos en la historia de Ecuador y se enfrentan a estas amenazas porque tienen violencia y pandillas que vienen de la frontera colombiana y luego vienen empujando hacia arriba a través de Ecuador como país de tránsito. Pero traen ellos peleas de territorios y las pandillas. Y hasta el punto que el año pasado fue una amenaza real para la estabilidad del gobierno, donde se hicieron cargo de las estaciones de televisión y hay cosas de esto que hicieron estos elementos armados. No estamos hablando de mucho dinero, ni siquiera estamos hablando de dinero en muchos casos. Solo equipo para ayudarlos, al menos para restaurar algo de sensación de estabilidad. ¿Cómo recuperar esa estabilidad de la que habla el senador Marco Rubio, Felipe? Bueno, yo creo que es algo que lo hemos conversado desde hace mucho tiempo atrás y creo que el mundo lo entiende, ¿no? Es decir, enfrentarse al crimen transnacional no es tarea de un solo país, ¿no es cierto? Y peor aún de un estado como el Ecuador que ha venido carcomido por el narcotráfico en los mismos pilares y amenazado los mismos pilares de la República, ¿no? Es decir, pero fíjate tú, Miguel, lo bueno que él lo tiene, el conocimiento muy claro, y eso es importante, porque cuando él vino acá, él era senador de la Florida, obviamente, ahora ya al ocupar un cargo de secretario de Estado en la primera potencia mundial, lógicamente va a tener muchos frentes por abrirlo, pero se toma el tiempo y se detiene en hablar del Ecuador y eso es importante, ¿no? Él inclusive menciona en esas declaraciones que van a seguir dando ayuda en equipamiento para poder controlar esto, que yo creo que es fundamental, ¿no? Tanto Estados Unidos como la Unión Europea están conscientes de que tienen que poner su parte para poder luchar contra este flagelo que amenaza al país, en donde se ha dado señales y pasos agigantados de parte del gobierno, por ejemplo, del presidente Noboa, cuando se hizo esta declaración de la guerra interna, en donde vemos claramente que hay estructuras políticas que no les gusta esto, que no les gusta que se combata directamente el narcotráfico, y habrá que preguntar por qué y qué intereses hay de por medio atrás de eso, ¿no? Y el país, si no toma estas decisiones y no recibe esta ayuda internacional, no tiene un futuro, y eso hay que decirlo claramente, ¿no? Vemos claramente como los otros países que no han tomado esa decisión y que más bien se han dejado engañar a su población por ideologías o por partidos que están contaminados con el narcotráfico, se han convertido en el sueño de Pablo Escobar de los años 80, ¿no? Es decir, de convertirse en narcoestados y que no solo amenazan y destruyen su población, sino que también tratan de tener injerencia con otros países de la región, y eso es muy grave, es muy grave. Yo creo que el mundo tiene que tener esta discusión a nivel de profundidad. Y vemos que con esperanza, te diría yo, que la administración Trump a través de Marco Rubio está muy claro en ese tema y está decidido a ayudar y a combatir este flagelo que afecta no solo al Ecuador, sino prácticamente a toda Latinoamérica y al mundo entero, ¿no? En ese sentido, se puede decir que se contará con Estados Unidos no solo en el tema comercial, las preferencias que ha otorgado, sino también desde la visión política de ayuda militar que tanto necesita el Ecuador.
Sí, a ver, yo creo que tenemos que trabajar con Estados Unidos en un gran plan, ¿no? Es decir, no solo enfocarnos en uno u otro eje. Yo creo que tenemos que hacer algo que sea más estructural. Es el momento, como te decía al inicio, creo que tenemos que unirnos a este gran eje que se está armando, que viene desde Argentina, que ya se lo he mencionado, que está con El Salvador, con República Dominicana, y el Ecuador tiene que ser parte también de este eje, porque tenemos que plantear algo que sea más estructural, más completo. Estamos hablando de que necesitamos el comercio ¿para qué? Para dar trabajo, ¿no es cierto? El trabajo, ¿qué es lo que hace? Hace que las juventudes tengan oportunidades, que a través del crecimiento de nuevos sectores de exportación, los jóvenes y los padres de familia, las madres de familia, no se vean tentados en caer en esta red del narcotráfico, que es una tentación muy fuerte, pero ¿qué es lo que genera? Genera muerte, ¿no es cierto? Entonces tenemos que trabajar fuertemente en eso, pero también en la lucha, en el apoyo militar, en también la lucha ante evitar esta inmigración ilegal que tanto daño hace a los conciudadanos ecuatorianos, que se ven engañados por coyoteros, por mafias, que les venden un futuro falso, ¿no es cierto?, en donde prácticamente entrega su vida a estas mafias y luego están con graves problemas. Entonces hay que luchar contra esta inmigración ilegal, y una forma de luchar contra esta inmigración ilegal es justamente el crear fuentes de empleo, ¿no es cierto?, generar fuentes de empleo a través del comercio internacional. Y por el otro lado también esa lucha decidida que tenemos que dar ya de por sí al control y la eliminación de estas bandas transnacionales en ese gran negocio mundial, que es un gran negocio mundial ilegítimo, que genera muerte, pero que es el narcotráfico. Entonces yo creo que tiene que ser todo un gran proyecto que tiene que abarcarse con los Estados Unidos, y obviamente el comercio es uno de ellos. Habrá que ver qué posibilidades reales tenemos de eso, porque como tú bien lo dijiste al inicio, perdimos una oportunidad enorme en el 2005, pero creo yo, y es mi lectura, que en este caso el ser aliado, conociendo un poco también la personalidad del presidente Trump, puede traerte ventajas, ¿no es cierto? Es decir, te puede traer algunas ventajas que no te podría dar si tú no estás de alguna manera alineado a esta nueva visión que se quiere dar para luchar contra estas grandes amenazas que tiene la región y que tiene el mundo entero, ¿no? El senador y nuevo secretario de Estado desde la próxima semana, Marco Rubio, ha sido muy claro también sobre la realidad de Venezuela. ¿Cuánto le preocupa, Felipe, la cercanía, que hay que decirlo claramente, la cercanía de la Revolución Ciudadana con Venezuela, con esa dictadura que tiene aplastado al pueblo, conculcado los derechos, las libertades, un país que vive en la pobreza y la miseria con un salario básico de $5? Ha sido público y notorio que una delegación de la Revolución Ciudadana que admira al modelo chavista fue y avaló la instalación no solo del dictador, sino la instalación de la Asamblea, aunque públicamente les avergüence reconocerlo. ¿Cuánto preocupa eso? Muchísimo. Yo creo que es algo que a todos los ecuatorianos nos tiene que preocupar de sobremanera, ¿no? Es decir, vemos que lo que te decía hace un momento, ¿no? Nosotros deberíamos estar planteando unirnos a este eje de libertades, ¿no es cierto? A este eje en el cual queremos países libres, democráticos, fuertes, sólidos, con progreso, mientras que la otra alternativa que se está planteando en estas elecciones, porque hay que hablar de lo que estamos en estos momentos, es justamente ese acercamiento ¿a qué? A lo que te decía hace un momento, a esos países en donde prácticamente el narcotráfico ha dominado. Para mí son narcos-estados. Estamos hablando de que en la Revolución Ciudadana en sus momentos lo que planteaba era el famoso ALBA, ¿no? Este ALBA, que era la Asociación Latinoamericana de Países Bolivarianos, que ve tú el resultado que han tenido los países que estuvieron ahí. Nosotros, gracias a Dios, con la presidencia Moreno nos retiramos de esto, pero está claro que lo único que buscaban eran ser países donde prácticamente prime la dictadura y el narcoestado, ¿no? Ahí tenemos ejemplos como Nicaragua y como Venezuela, que son ejemplos gravísimos, ¿no? Es decir, fíjate Venezuela, es decir, el Ecuador no puede darse el lujo de volver a ese pasado oscuro, ¿no es cierto?, que nos ha costado tanto retirarnos y que nos ha costado también tanto volver a hacer creer al mundo que somos diferentes, porque, Miguel, aquí es muy claro.
las relaciones internacionales y la confianza con el mundo, con los capitales, con los inversionistas, cuesta muchísimo crear y en un segundo se lo puede destruir. Entonces, gracias a Dios, como te digo, nosotros nos retiramos de este famoso ALBA que a la final ha sido prácticamente un cartel que se fue creado en su momento porque los resultados están ahí. No estoy siendo exagerado. Fíjate tú Nicaragua, fíjate tú Venezuela, ¿no? Es decir, son narcos de estados en donde claramente hay una recompensa de parte de los Estados Unidos hacia los líderes venezolanos, recompensa como delincuentes comunes, ¿no? Y eso es algo que el mundo tiene que discutirlo de muy buena manera. Aquí creo que han dejado mucho que desear los organismos multilaterales como la OEA o como la ONU, porque creo que necesitamos más fuerzas y por eso a veces los jóvenes de alguna manera han dejado de creer en estas organizaciones, ¿no? Pero si tenemos una alternativa en estas elecciones que nos plantea y volver ese pasado, creo que el Ecuador tiene que tomar las decisiones y alejarse de esos cantos de sirena que no sirven de nada, que solo llevan a un retroceso, ¿no es cierto? ¿De retroceso de qué? De democracia, de libertades. Y como tú bien dices, les da vergüenza decir que estuvieron ahí, pero y son los mismos que seguramente van a criticar la presencia del Ecuador en la posesión de Donald Trump. Pero a la final sabemos muy bien cuáles son esos intereses, sabemos muy bien a dónde nos quieren llevar y sabemos muy bien los resultados, ¿no? Ese éxodo de 8 millones de personas de Venezuela, quien habla con cualquier venezolano sabe muy bien lo que sufre ese país. En este momento ya prácticamente el mundo entero le ha dado la espalda al dictador Maduro, ¿no es cierto? Apenas tiene unos 4 acólitos que fueron a la transmisión de mando, si se puede decir transmisión de mando, porque en realidad lo que fue un montaje de un show donde se demostró claramente que hubo un fraude, donde prácticamente la democracia fue ultrajada y no es la primera vez, esto pasó también hace 5 años atrás y esta vez creo que ha sido un poco más evidente. Entonces prácticamente tener un razonamiento con eso y no castigar y no ser tajante en sancionar moralmente lo que está sucediendo en ese país, creo que tiene que ver muy claramente cuáles pueden ser las verdaderas intenciones de esa línea política que quiere engañar prácticamente al Ecuador, ¿no? Y esta opción electoral, porque está allí, de la Revolución Ciudadana, pudiera poner en peligro la dolarización. Hagamos de historia. En una campaña anterior se habló de tomarse y feriarse recursos del Banco Central del Ecuador que son sagrados de los cuentaahorrentistas, ahorristas del sistema financiero y bancario. Incluso hablaron de los ecuadólares. ¿Esto pudiera poner en riesgo la dolarización? Totalmente, ¿no? Esto es algo que tenemos que tener muchísimo cuidado. Es decir, el dólar, creo yo, es lo más popular que existe en el país, ¿no es cierto? Es decir, se ha trabajado mucho para que el Ecuador sea competitivo, por ejemplo, en las exportaciones con el dólar, donde la confianza de los mercados internacionales vuelva a tener el país. Ahora vemos que el riesgo país está otra vez en 1000 puntos, lo cual es bueno, pero no es lo óptimo. Es decir, esto tiene que seguir disminuyendo. Pero claro, si estamos hablando de que hay una opción electoral que lo único que plantea es tomarse los recursos que no son de ellos, sino que son de los ecuatorianos, en donde se plantea también acercamientos y estrategias, porque ya los conocemos, esto no es noticia nueva, tal vez los jóvenes no los conocen y de alguna manera pueden dejarse engañar, pero nosotros ya vivimos de estos temas, ¿no? Es decir, donde hubo inventos de estrategias de crear mecanismos de compensación, acordémonos del Sucre, ¿no? Y uno de los candidatos está justamente, ahora fue uno de los creadores del Sucre, donde todos esos problemas que se generaron y todos se refiere a Diego Borja, el candidato vicepresidencial, que habló de eso. Exactamente. Incluso él hoy está cuestionado, ¿no?, por los contratos directos o indirectos que ha tenido con el Estado, con Petroecuador. Sí, a ver, eso yo creo que es espeluznante, ¿no? Eso es un retroceso para la democracia del país, ¿no? Yo creo que como ecuatorianos debemos sentirnos espeluznados, como digo, de que no podamos tener candidatos que cumplan con todos los requisitos éticos, morales, ¿no es cierto?, para poder estar en una papeleta. Yo creo que se tienen que hacer las investigaciones adecuadas porque uno ve todo lo que sale, ¿no es cierto?, se ve una confusión enorme, se genera una gran cantidad de información. Y esto debería revisarse por las autoridades porque realmente es indigno que el país se merezca candidatos que no tienen la idoneidad adecuada para poder estar en una papeleta y sobre todo con los antecedentes, como te decía, ¿no?
me parece que el señor Borja fue justamente uno de los delegados del Ecuador al ALBA, ¿no? Y fíjate tú los resultados del ALBA, ¿no? Es decir, esto es 1 + 1 es 2, no hay mucho por dónde perderse, y fue también uno de los creadores del Sucre, ¿no es cierto? Donde los portadores ecuatorianos además fuimos vilmente engañados con ese sistema, algunos se beneficiaron, eso sí, y por el principio de la estructura de la transacción, confiando de buena fe, pero claro, luego ya vimos todos los escándalos de corrupción que se dieron a través de este mecanismo, en donde prácticamente fueron engañados muchas personas por estos mecanismos tramposos, que hay que decirlos como son, ¿no es cierto? Que lo único que tratan es de alguna manera maquillar las relaciones internacionales y las formas de hacer negocios internacionales entre los estados, pero que tienen otros objetivos, y los objetivos, y ya los vemos, son claros, con 2 narcoestados como Nicaragua y como Venezuela, que lamentablemente siguen teniendo injerencia en la región, y van a seguir con esa lucha, porque ese es un poco el interés de ellos, ¿no? Y ahí es donde nosotros como ecuatorianos, a través de nuestras instituciones, a través de analizar y pensar bien y recordarnos del pasado, tenemos que analizar bien la alternativa de nuestro voto para que esto no vuelva a suceder en el país, ¿no? Y como tú dices, ¿no? Se generan riesgos, la dolarización se pone en riesgo, y las relaciones internacionales, esa apertura comercial del país que tanto nos ha costado igualarnos a nuestros países vecinos, también se pone en riesgo. He estado conversando con algunos embajadores en estos días, y justamente la pregunta es la de cajón, ¿no? ¿Qué pasa si gana esa alternativa? ¿Qué va a pasar con los acuerdos? Todo, es decir, todo genera nerviosismo, porque ya sabemos muy bien cuál es el camino, aunque traten en estos momentos de decirlo de forma distinta al que nos quieren llevar, porque ya lo vivimos durante 10 años, ¿no? Bien, muchas gracias a Felipe Rivadeneira de Fedexport por atender estas inquietudes de la revista de Opinión y Democracia. Muy amable. A usted, Miguel. Un buen día. Muy buen día. 10 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos buscando la verdad para hablar de los desafíos y las esperanzas que tiene el sector agrícola y agroindustrial del próximo gobierno que se instalará en mayo próximo. Invitados, el ingeniero Rodrigo Gómez de la Torre, consultor y analista agropecuario, y el ingeniero Cristian Wally, presidente ejecutivo de la Asociación de Fábricas de Alimentos y Bebidas. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa